Andrea, no quiere decir que más adelante no haya preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar al panel. Me gustaría presentar al moderador, Chris Wyatt. Chris fue el presidente fundador y director general de la Fundación Caring de Colorado. Se desempeñó desde el 2000 hasta su jubilación, 2020. Anteriormente, director ejecutivo del Departamento de Salud de los 3 condados de Colorado. El Dr. Wyatt tiene mucha experiencia en el Departamento de Salud. Ha colaborado con comunidades que enfrentan contaminación medioambiental. Fue jefe de la sección de Química Ambiental del Departamento de Salud Pública de Illinois. Ha hecho mucho trabajo a la hora de asesorar sobre agua potable y otros estándares medioambientales. Chris, sin mayores preámbulos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ned. Nuestra primera sesión es el conocimiento actual sobre la contribución de las fuentes de exposición a los PFAS a la exposición humana. Y la oradora es Elsie Sunderland. La doctora Elsie Sunderland es catedrática de Gordon McKay de Química Ambiental en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de Harvard. También es miembro del cuerpo docente del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ciencias Planetarias. Es profesora asociada del Centro de Medio Ambiente de la Universidad de Harvard y del Centro de Análisis de Riesgos de Harvard. Así que sin mayores preámbulos, le voy a ceder la palabra a Elsie Sunderland, quien va a compartir su presentación y luego tendremos unos minutos de preguntas y respuestas y el panel brindará una reflexión sobre la presentación de Sunderland y luego tendremos mucho tiempo para preguntas por parte del comité. Doctora Sunderland tiene la palabra. ¿Ven las diapositivas? Sí. Muchas gracias al comité por invitarme a hablar con usted a día de hoy. Me han encargado con que hable un poco de las fuentes a la exposición humana, las fuentes de exposición de PFAS y lo que podemos decir ahora mismo en cuanto a datos cuantitativos, en cuanto a las fuentes más importantes para diferentes grupos demográficos, poblaciones y comunidades de todo el país. Quería empezar con esta diapositiva que nos hace pensar en algunas de las diferentes fuentes potenciales de PFAS. Empezamos a pensar en fuentes de exposición y empezamos a reconocer entonces la diversidad de fuentes que existen. Quería señalar que hay 2 escalas de producción química integradas en lo que reciben los humanos. Y esto es importante cuando pensemos en las fuentes. Tenemos producción de químicos, de diferentes compuestos y luego un camino directo a través de productos de consumo, empaquetamiento, productos de higiene personal, cosméticos que usan los humanos directamente y luego a través de desechos, infraestructura, uso de grandes fuentes como las espumas antiincendios, etcétera. Así que los PFAS se liberan al medio ambiente, contaminan el agua potable, pueden entrar también los alimentos agrícolas, acumularse en pescado, marisco y se pueden quedar en el medio ambiente durante mucho tiempo. Así que los humanos la pueden recibir a través de su dieta y del uso de productos y también a través de la producción química, pero también de lo que ahora llamamos PFAS antiguos que continúan en el medio ambiente. Así que al pensar en esos 2 tipos y al analizar la composición de los PFAS en el sérum humano o en la sangre, nos da información sobre algunas de las fuentes. Volveremos a este tema cuando hable de las diferentes fuentes a día de hoy. Lastimosamente, mi conclusión ya está en esta diapositiva y el conocimiento al que disponemos ahora mismo en lo que se refiere a entender lo que está pasando y cuantificar la exposición
humana y sus fuentes está muy limitada en cuestión de la información pública disponible para el público en general. Lo que sí que tenemos son comunidades contaminadas. En la parte derecha de esta lámina ven que cuando hay altos niveles de contaminación, esa es la fuente principal de exposición. Una vez que ya no trabajamos con esas comunidades contaminadas, algunas comunidades también se ven contaminadas por emisiones por el aire, que también se está reconociendo en otros estudios, pueden tener otras fuentes predominantes. Si tienen emisiones aéreas, también tienen una entrada a esa cadena alimenticia a través de la producción agrícola. En la población en general, en Estados Unidos tenemos datos muy limitados para justamente medir la importancia de estas fuentes. Lo que sí tenemos es algunos indicios sobre qué es importante y qué no lo es. Ya he mencionado los 3 elementos que quiero mencionar hoy. El primero es entender el impacto del agua potable, en qué situación estamos en lo que se refiere a las comunidades contaminadas y la población en general. En segundo lugar, la dieta, las fuentes alimenticias y luego los productos de consumo general. Por ejemplo, el polvo como un vector de exposición de algunos de esos productos que se utilizan en interiores. Y simplemente para que tengan en cuenta, tengo una nota al pie para esta lámina, es que tenemos poca información que atribuya un nivel de importancia sobre el impacto de la población en general de estas fuentes, pero sí tenemos datos de biomonitoreo. Así que tenemos la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que destaca que los niños son la población más expuesta y que también es importante tener en cuenta la exposición materna. Así que vamos a empezar con nuestras 3 categorías. La primera es agua potable, las siguientes son dieta y luego los productos de consumo general. Para empezar, ya he mencionado que para las comunidades contaminadas o los lugares que están contaminados tienen un mejor entendimiento del camino de exposición, la fuente de exposición. La primera es el agua potable y la mayoría de los esfuerzos de paliación se centran en el agua potable y como hemos visto que hay informes desactualizados, pero tenemos otros gráficos que tienen un poquito más de información actualizada. Pero lo que vemos es que el número de lugares contaminados, de zonas contaminadas se ve expandiendo, que está expandiendo a lo largo del tiempo, así que nos preocupa aún más este incremento. Cada vez hay más zonas contaminadas y cada día descubrimos más. Pero si hablamos de población en general, pues esa es otra categoría. Hay un estudio del Grupo de Trabajo Medioambiental que estudia el número de individuos expuestos a PFAS a través del agua del grifo, de la canilla o de la llave, que muestran concentraciones con límites distintos. Si vemos el límite de 10 nanogramos por litro, que es el límite establecido en muchísimos estados como el límite para ser considerado como contaminante, vemos que hay entre 18 y 80 millones de estadounidenses o residentes de Estados Unidos que tienen ese nivel de PFAS en el agua de su llave. Y esto es una preocupación para muchas personas, porque dentro de este rango, entre 1 y 10 nanogramos por litro, qué tan importante es que esta fuente de agua esté en contacto con los seres humanos en comparación con otras fuentes de contaminación. Y esto se puede llevar a cabo con el control y el biomonitoreo de otros datos con fuentes distintas. Y aquí tenemos este estudio que llevaron a cabo algunos de mis estudiantes de doctorado
que estudiaron también, que llevan a cabo con la Facultad de Enfermería de nuestra universidad. Y esto es un ejemplo en el que se combinó el estudio del agua de la llave o del grifo o de la canilla en comparación con otras fuentes. Y ahí vimos la comparación entre el agua del grifo y los niveles en el serum. Y esto es un estudio también en comparación con los niveles de este tipo de contaminantes en la población general de mujeres de Estados Unidos. Como verán, las concentraciones de agua en el agua del grifo o de la llave están dentro de ese rango por encima de 10 nanogramos por litro. Y ahí verán que también hay un individuo altamente expuesto. Y en este caso hablamos de PFOA y PFNA, que es ácido perfluorohexanoico, y en este caso, incluso en estos niveles más inferiores, las concentraciones en el agua de grifo o el agua de la llave están podrían estar vinculadas a un alto nivel en sangre también. Y vemos que se compara justamente el nivel de agua con nivel en sangre y ahí vemos la contribución de fuente relativa entre 2% y 34% de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua sigue siendo un vector de contaminación bastante importante, pero también hay otras fuentes importantes y que merece la pena enfocarse en investigaciones también en otros ámbitos. Esta lámina es simplemente un dato adicional para el comité, ya que tienen la responsabilidad de estudiar PFAS específicos, pero la familia de químicos es muy amplia y tiene varios compuestos químicos. Y para empezar, mucha gente lo que ha hecho, muchos expertos han intentado también preguntarse cuánta carga bioquímica hay y qué tanto se está estudiando dentro de estos límites. Y la razón es que la carga de organoflorina en el medio ambiente que se atribuye a PFAS tiene un índice importante. No sé si esto recae bajo su mandato, pero es importante tenerlo en cuenta si ven en la parte derecha. No les he mostrado información de este estudio, pero quería destacar el alto nivel de contaminantes no identificados y en el estudio de agua potable comparamos el agua de la llave desde 1985 y 1990 y los niveles 2016 y vimos un incremento muy alto de organofluoramida no identificada, de origen no identificado. Y esto es un tema que todavía queda pendiente de investigación y que deberíamos tratar en términos de exposición. Ahora quisiera pasar a tratar el tema de la exposición a través de alimentos dentro de la dieta y quisiera referirme una vez más a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en lo que he mencionado dentro de su evaluación y estudio en el que se destaca que muchas fuentes alimentarias tienen niveles de PFAS bastante significativos y esto depende del grupo demográfico, pero
la dieta o los alimentos parecen ser la fuente principal de exposición a PFAS en la población europea, y esto va en contraste con la información que disponemos en Estados Unidos. Y voy a explicar esto un poco más. En el estudio europeo, cuando hablamos del ejemplo de PFAS en la población adulta que consumen pescado, mariscos o productos derivados del huevo. Vemos el ejemplo con Estados Unidos si miramos los estudios epidemiológicos y los niveles de concentración de distintos PFAS y el vínculo que tienen con las dietas de los individuos. Pueden ver un ejemplo de nuestro estudio. Muchos estudios epidemiológicos se hace una correlación entre la carga de PFAS en sangre. Se ve también un ejemplo también de C10 y van a ver la correlación de PFAS con la cantidad de marisco y pescado consumido. Pero claramente en muchos casos, tanto el marisco como el pescado es uno de los índices más destacados. Y ven que en este caso los PFAS que tienen más carbono en su compuesto se acumulan con mayor facilidad con el pescado y el marisco, los productos del mar. Y si tenemos datos de biomonitoreo que se están utilizando para ver cuáles son las fuentes predominantes de exposición, van a ver que el C10 o el C10 o el C11 puede ser un indicativo de que la persona se está viendo contaminada a través de un consumo de productos del mar. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Si hablamos ahora de otras fuentes, como pueden ser el consumo de productos agrícolas, de leche, de huevos, de granos o verduras, vemos que esto es una preocupación en Estados Unidos. Y quisiera simplemente destacar el ejemplo de Maine, en el que se descubrió que se había mezclado unos desechos industriales con desechos municipales y había contaminado campos agrícolas, y el PFAS se había acumulado en los cultivos, que entonces había entrado también dentro de la cadena alimentaria, y llegando a animales también. Y en el estado de Maine se está haciendo muchos estudios, hay una perspectiva de vanguardia en la consideración justamente de la exposición a través de fuentes agrícolas, pero tenemos un sistema que estudia qué tanto afecta a la población, pero no lo suficientemente sólida para entender la exposición y las implicaciones que tienen sobre la salud. Pero tenemos casos puntuales que son un buen ejemplo a seguir y deberíamos tenerlos como ejemplo. La siguiente fuente de contaminación es a través del empaquetado de alimentos, y hay mucha información al respecto. Tom Webster, que es parte de nuestro panel, me dio más información sobre datos que se refieren a el empaquetado de Estados Unidos y Norteamérica en general. Y Nancy Schaefer también está aquí, que ha colaborado al respecto. Tenemos altos niveles de organofluoramida que afectan justamente a la transmisión de PFAS y está presente en el empaquetado de alimentos, y es importante cuando hacemos estas comparaciones y con el nivel de organofluoramida. Y es importante también entender los tiempos de la producción
para también interpretar los niveles de exposición. Hemos visto muchos productos que no se estaban midiendo de forma correcta. Esto se debe a que tenemos información sobre PFAS en alto nivel en los empaquetados, pero lo que no tenemos es un vínculo claro de que el empaquetado sea un vector de contaminación de gran importancia. Y hemos hecho investigación sobre una zona contaminada con espuma AFFF y estamos trabajando con otros compuestos, y después de 15 minutos de una segregación de metanol y vimos una concentración que estaba más allá de los límites estipulados. Y esto es un problema cuando se trata de identificar el camino de la exposición de una forma cuantitativa. Tenemos toda esta información, como les he mostrado, en cuanto a pescados y mariscos y asociación en concentraciones en serum e interacciones de las personas con comida empaquetada. Este es un ejemplo de un grupo en Vancouver, Canadá, con el PFAS, PFHXS y PFOS, y ven el aumento a través del uso de alimentos preempaquetados, donde ha habido una mayor exposición. Toda esta conversación sobre alimentos me lleva de nuevo a lo que hemos escuchado en la FDA, que es una declaración bastante definitiva en cuanto a la inocuidad de los alimentos en Estados Unidos. Quiero que lean esta declaración y evaluar la importancia de las exposiciones a través de la comunidad a PFAS para la población general en Estados Unidos. Los hallazgos, los resultados de que no haya PFAS en los alimentos son sorprendentes. Solo 4 muestras de 300 tenían niveles detectables de PFAS en los productos que se habían probado hasta la fecha. Y eso realmente contradice lo que se ha estado viendo a través de la Autoridad sobre Inocuidad Alimentaria en Europa, que ha informado de niveles bastante altos de PFAS en diferentes alimentos y han establecido un nivel tolerable semanal de 4 tipos de PFAS. Lo ven ahí, ven la cifra en la diapositiva. Si ven los niveles de detección informados por la FDA en este momento, pueden hacer un cálculo incluso en el nivel de detección, y dado la magnitud en ciertos alimentos y carnes consumidos por estadounidenses, la exposición podría realmente exceder ese umbral establecido. Así que yo no me siento cómoda ignorando todo esto y diciendo que es algo inocuo. Yo creo que hay que ver exactamente la contribución de la dieta, la exposición de PFAS en la población general, porque creo que no se ha analizado lo suficiente y no hay respuesta, dada la selección de muestras que se ha realizado y la representatividad de las muestras de alimentos medidas hasta la fecha. Así que yo espero más investigación al respecto. También me sorprende los niveles de detección, porque si analizamos, por ejemplo, pescados y mariscos y analicemos lo que ha dicho la FDA anteriormente, un documento del 2013, donde los límites de detección para ese estudio eran una cuarta parte de la magnitud más alta que el trabajo reciente, y había concentraciones detectables en supermercados, en muestras de pescado de estos supermercados. Yo creo que básicamente esto muestra que hay que analizarlo más en detalle, hay que estudiarlo bien. Voy a acabar aquí hablando de productos personales, de higiene personal o de uso personal. Es la misma historia que muchos otros temas que acabo de mencionar. Hay un documento recientemente publicado por
el Green Science Symposium Institute, que muestra que hay una abundancia alta de PFAS en muchos productos cosméticos en América del Norte y con frecuencia esos productos no están etiquetados. Es lo mismo que hemos visto en Europa, en los estudios que se han realizado en Europa. El estudio que estoy citando aquí es un documento que analizó el mercado sueco y el tema con este estudio es que detectaba PFAS y luego lo traducía en una exposición humana cuantitativa estimada. No entendemos muy bien la absorción dérmica de diferentes PFAS, hay pocos datos al respecto, así que este ejemplo utilizó un estudio único sobre PFOAs y los rangos de absorción o deficiencias de absorción de ese estudio. Decía, bueno, dados estos rangos, los niveles de PFAS que estamos viendo en diferentes productos cosméticos del mercado sueco, que es muy similar al mercado norteamericano, podría ser algo pequeño o podría ser algo que está al mismo nivel que, o por encima incluso, la exposición a través de alimentos. Así que se necesitan más estudios en esta área también. Lo otro que sí sabemos es que hay una vía de transferencia a través de, por ejemplo, muebles y otros productos y polvo, por ejemplo. Cuando analizamos el polvo, a través de muchos estudios vemos niveles muy altos de PFAS y necesitamos más estudios sobre cuán relevante es esto para la carga en el cuerpo, en el organismo humano, y cómo se puede transferir esto, las reducciones a la exposición, etcétera. Este ejemplo es un estudio de 15 estaciones de bomberos en Massachusetts analizando el polvo en diferentes salas, mostrando que hay diferentes niveles y resulta que aquí había un nivel de exposición bastante alto a través del polvo. Si uno intenta entonces analizar las diferentes cifras de diferentes estudios y aunarlos, hemos hecho un esfuerzo de síntesis con la comunidad en los últimos años. El más reciente que estoy citando es un documento del 2021 sobre adultos y vemos un resumen en este documento de lo que acabo de decir. Entonces, hay una gráfica en este documento que sintetiza los diferentes estudios, las atribuciones a las diferentes fuentes, pero nuestro sentimiento en general es que la inhalación directa es una fuente bastante limitada. En cuanto a la transmisión dérmica, no tenemos muchos datos al respecto. Y luego está la dieta, el polvo y el agua, que podría representar desde una fracción muy pequeña la exposición a toda la exposición. Y creo que en este momento lo que diría es que podemos utilizar la composición de los PFAS y los conocimientos que tenemos al respecto para intentar investigar exactamente cuáles podrían ser las fuentes para las diferentes poblaciones, pero necesitamos mucho más trabajo que compare la exposición sistemática con la información de biomonitoreo. No lo hemos hecho de manera sistemática. Eso sería lo siguiente. Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a parar ahí. Muchas gracias por escuchar. Y les paso de vuelta el micrófono para tener ahora una conversación. Muchas gracias. Ha sido un trabajo muy interesante sobre las fuentes. Claramente necesitamos más información. Nos quedan unos minutos para preguntas de haberlas antes de pasar al panel. Mientras que los miembros del comité piensan las preguntas, me gustaría que hable un poquito de lo que piensa usted. ¿Cómo podría ser que hable los métodos de reducción, las exposiciones, ya que los PFAS son omnipresentes, ¿podría hablar un poquito de lo que piensa al respecto, cómo se puede hacer esa reducción o disminución de la exposición a las diferentes fuentes?
para mejorar los resultados de salud? Gran pregunta, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos todas las cifras todavía disponibles para atribuir las diferentes exposiciones a los diferentes grupos demográficos. Sabemos que hay diferentes fuentes. Por ejemplo, cajas de pizza, las palomitas que se ponen en microondas, productos que contienen altas concentraciones de PFAS, todas esas cosas son una opción y se puede uno alejar de dichos productos. Luego hay conversaciones sobre cuán transparente la información sobre los PFAS es en los productos, cuán claro se pone en los productos, y hay varios grupos que están trabajando para que se publique dicha información. Eso sería muy útil. Si el agua potable es la fuente de exposición, eso entonces es preocupante y se podría eliminar como una de las vías de exposición. Hay un documento muy bueno al respecto por parte del grupo de Carolina del Norte mostrando la eficacia de los filtros de agua en el hogar. Creo que este tipo de medidas se pueden emprender. El Environmental Working Group, el grupo de trabajo medioambiental, tiene una lista muy buena sobre cosméticos seguros y analiza mucho la carga química de los diferentes productos. Este tipo de intervención de información es muy buena para solucionar este problema. Gracias. ¿Hay una pregunta? Sí. Muchas gracias por la presentación. A mí me interesa sobre todo saber cómo podemos comparar las muestras medioambientales con las biológicas. Las muestras biológicas, en el caso de las biológicas, los PFAS podrían vivir 5 años y las medioambientales medidas a día de hoy. ¿Qué falta ahí? Porque los plazos temporales para las dos medidas son diferentes. ¿Qué piensa al respecto? ¿A qué te refieres si estamos viendo como una radiografía, o mejor dicho, estamos analizando el serum de una persona, cómo vemos si eso ha sido acumulado a lo largo del tiempo o cómo construimos todo ese... Sí, si suponemos que la vida de un químico es 5 años y 5 años es eliminación completa. Si medimos la sangre hace 25 años, bueno, me preocupa o quisiera saber cuánto aire estamos introduciendo a la hora de intentar utilizar estas medidas de exposición en el día de hoy para analizar los marcadores de hoy y de hasta hace 25 años. ¿Cree que hay error en esa misión? Obviamente hay errores y si hay datos históricos disponibles sobre cambios en la exposición, creo que podemos trabajar con esta información. En mi experiencia, en algunos de estos emplazamientos es que las concentraciones son altas. Hay un uso desde hace mucho tiempo de, por ejemplo, espumas contra incendios, y la remediación o la limpieza de estas zonas puede ser estable. Hay que reconstruir o ver si el agua es un vector de exposición y ver si hay una intervención a lo largo del tiempo, si se podría contar con ello cuando intentamos hacer un trabajo más complejo asociado con todo esto. En ese modelaje medioambiental tenemos que ver la historia de producción de químicos y ver cómo se puede incorporar eso en la firma o en las personas. Esto es un desafío, es una pregunta interesante. Cuando tengamos datos vamos a ver esos cambios. Mucho del trabajo que hemos hecho tiene que ver con la respuesta a esa eliminación de PFAS y sus precursores y cómo esa exposición ha cambiado a lo largo de las diferentes escalas temporales. Tenemos diferentes PFAS con diferentes estudios de control que ocurren cuando se eliminan, cuán rápido se ven los cambios y aplicar todos estos datos a los otros componentes químicos. Entonces,